propósito por el cual Dios creó la oración. Y cuando no se conoce el propósito de algo, se mal usa o no se tiene visión y dirección. Si usted le da una máquina y no le dice cómo usar esa máquina, usted le va a dar un mal uso y lo va a destruir. Porque desconoce su propósito. Lo mismo es en el creyente que no sabe el propósito de la oración, hermano, menosprecia, mal usa, no tiene la visión, no tiene la dirección de lo que es la oración. Los cristianos no oran porque no tienen resultados positivos. Hay creyentes que se seccionan y dicen: no, es que yo he orado y Dios nunca me ha escuchado. Al no conocer el propósito, automáticamente se pierde el sentido de la oración. Y por tal razón no tenemos buenos resultados porque oramos mal. Santiago dice: orad y pedid y no recibís, porque pedid mal. Estamos pidiendo mal. Pero hay otras preguntas que se nos podrían hacer, como por ejemplo: ¿por qué debemos de orar? Si Dios es todopoderoso, Él hace lo que Él quiere. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Por qué orar si Dios es soberano y hace lo que Él quiere? ¿Por qué orar si Dios no puede ser afectado por lo que hagamos? ¿Por qué orar si Dios sabe todo? ¿Por qué orar si Dios controla y predetermina todo? ¿Por qué orar si el enemigo ya fue vencido? ¿Por qué orar por los perdidos y la voluntad de Dios es que todos seamos salvos? Hermanos, recordemos, Dios es un Dios de propósitos. ¿Cuántos pueden ir conmigo? Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que Dios creó, sea, hermano, en el vasto universo, todo Dios lo hizo con un propósito. Todo lo que Dios creó en este globo terráqueo, Dios lo hizo con un propósito, incluyendo al hombre. El hombre fue creado con propósito de Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y fue creado para cumplir el propósito de Dios. Todo ser humano llegamos a esta tierra con un propósito de parte del Señor y debemos de cumplir ese propósito. Dios creó al hombre con tres propósitos principales. Número uno, el hombre fue creado para reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Dios no creó al hombre para que fuera guarida de demonios. Dios no creó al hombre, hermano, para el falto del pecado. Dios creó al hombre para que refleje su naturaleza, para que refleje su presencia, para que refleje su gloria. Cuando dice amén en esta hora, y para que tenga comunión con Él. Abra su Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26. La Biblia nos habla de esto que estamos hablando. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Vea usted el propósito de Dios. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Todo esto nos enseña y significa que fuimos creados para tener su naturaleza y su carácter moral. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermano? Ahora, pero la pregunta sería, bueno, ¿cómo podemos desarrollar esta imagen de Dios? Porque hay personas que han aceptado a Cristo, pero no han desarrollado la imagen. Hay muchos creyentes sentados en las bancas de los locales de las iglesias los días domingos, pero no están reflejando la imagen de Dios. La manera como podemos desarrollar la imagen, el carácter moral de Dios, ¿sabe cómo lo podemos lograr? A través de la relación, a través de una íntima comunión con Dios. ¿Cuándo fue que Moisés venía con su rostro resplandeciente? Cuando estuvo en la cancha jugando fútbol. Después que salió del cine, hermano,
¿Cuándo fue que venía con su rostro resplandeciente? Que quiere decir Moisés, ponte un velo, Moisés, porque no podemos ver tu rostro. Hay un brillo, hay un fuego, hay algo glorioso. No lo podemos ni ver. Él había estado en relación con Dios, en comunión con Dios, y cuando bajó de ese monte venía resplandeciente. Si usted no cree que es cierto, de gloria a Dios en esta hora. Si dejamos de orar, si dejamos de tener comunión con Dios, nos vamos a parecer a don demonio, a don Satucho, hermano. Amén. Pero si tenemos contacto con el Señor, si mantenemos esa comunión todos los días con el Señor, por lo menos orando 1 o 2 horas diarias, su vida va a cambiar. La gente le va a decir: ¿qué le pasa a usted? Usted siempre anda alegre, aunque tenga problemas, pero algo hay en usted que identifica la diferencia. Es la naturaleza de Dios, es la imagen de Dios que se logra a través de la comunión con el Señor. ¿Por qué muchas veces como creyentes nos sentimos insatisfechos? ¿Por qué muchos creyentes todavía tienen que buscar algo en la cerveza? ¿Por qué muchos creyentes todavía tienen que buscar algo en el whisky, en el licor? ¿Por qué muchos creyentes tienen que buscar algo todavía en la pornografía, en el sexo ilícito? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque ningún hombre, ninguna mujer, ninguna señorita, ningún joven, ningún niño, hermano, puede estar satisfecho hasta que no logre tener una comunión íntima con Dios. Nunca usted se va a sentir completo, satisfecho, a menos que viva en esa íntima comunión con el Señor. Si no vive en comunión con el Señor, siempre va a estar ansioso, que algo le hace falta, y usted lo busca en el mundo, en los placeres, en el pecado, y no lo encuentra ni lo va a encontrar, porque el único que puede llenar ese vacío de satisfacción es el Rey de los Reyes, es el Señor de los Señores. A Él sea la gloria. ¿Cuántos lo creen, hermano? Ese fue el propósito por el cual Dios nos creó, para que reflejemos su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Su amor, su bondad, su misericordia, su paz, su santidad, su justicia, autoridad y poder. Eso lo vamos a reflejar, pero cuando estemos en comunión con Dios. Comunión con Dios. Dios creó a la humanidad para llevar a cabo sus planes y su propósito y su voluntad en la tierra. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre a su imagen, le dio también un libre albedrío, es decir, una voluntad con la habilidad de escoger y tomar decisiones, y por consiguiente tomar acción y cumplir con la voluntad de Dios en la tierra. Dios creó al hombre con la libertad para funcionar en la tierra y le dio derecho legal y autoridad para poder operar en ella. Nosotros los hombres, hermanos, en Cristo estamos autorizados para eso. Tenemos derecho legal para ejercer autoridad y operar en esta tierra. Eso es mentira del diablo, que usted es ilegal. No somos ilegales. Tenemos el derecho legal de parte de Dios para trabajar. Y con todo el respeto que las autoridades se merecen de esta nación, pero usted, aunque no tenga su tarjeta, amén, de qué, como ciudadano de este lugar, no importa, usted no es ilegal. Usted ha venido del cielo con una misión específica. Dios lo ha enviado con un propósito, y en Cristo hemos retomado el derecho legal para operar, para hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Levante las manos y adoremos en esta hora.
Levanta la mano y por 30 segundos, alaba a Dios, alaba a Dios. Dios estableció su voluntad aquí en la tierra con la cooperación de la voluntad del hombre. Este propósito nunca cambió, ni siquiera cuando el hombre cayó de la gracia. Dios hizo al hombre para señorear la tierra